Contacto con el doctor Roberto Blancarte. Él es profesor, investigador del Colegio de México, sociólogo de las religiones y las creencias, autor del libro El sucesor de Juan Pablo II, escenarios y candidatos del próximo cónclave. Doctor Roberto, te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de escucharte y contar contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, no, siempre un gusto estar igualmente contigo, Pepe. Muchas gracias. El Papa Francisco no está fuera de peligro, dicen los médicos, pero mejora su salud. Más allá de esta circunstancia que, por supuesto, alarma, él tiene 88 años y los padecimientos que ahora ha manifestado no son poca cosa, lleva 8 días en el hospital. Dinos, ¿qué hay alrededor de todo esto? ¿Ya se está preparando el Vaticano para una eventualidad? Sí, bueno, esto suele suceder cuando el Papa empieza a tener problemas de salud o empieza a mostrar signos de debilidad. En el Vaticano comienzan obviamente los rumores, las especulaciones y comienzan los candidatos y, digamos, a moverse, porque como toda institución donde hay relaciones de poder y la Iglesia Católica no está exenta de eso, hay obviamente muchos que comienzan a especular y a moverse para digamos, la posible y probable e inminente en algunos casos o inevitable, digamos, sucesión, ¿no? Puede ser en un año, 2 años, 3 años, pero es Pero inevitable, todos dicho de una sabemos, ¿no? manera no muy fina, comienzan a sopilotear, ¿no? Pues sí, sí, digamos, hay algunos que con buena fe, otros con mala fe, pero hay mucha gente que empieza a ver, bueno, pues quién podrá sucederlo, ¿no? Y obviamente, pues precandidatos siempre hay, ¿no? Yo recuerdo precisamente en el caso de este libro que escribí sobre Juan Pablo II, por lo menos 8 años antes de su muerte, por ahí de 1997, recuerdo cuando él iba a visitar Cuba, ya había mucha especulación sobre su sucesión y él murió hasta 2005, o sea, 8 años antes ya había mucha especulación y eso obviamente en el caso del Papa Francisco, pues con mayor razón porque ya se ve que su salud está deteriorada y que cualquier cosa puede suceder, ¿no? Así como él puede aguantar algunos años más, puede ser que en cualquier momento se sepa de su fallecimiento, o sea que no, ya digamos la situación está como para cualquier tipo de especulación, ¿no? El Papa podría renunciar en cualquier momento, independientemente de, obviamente, no estamos hablando de que, bueno, todos vamos a morir, el Papa se va a morir, Sí, pero sí, vamos, en este momento, estando vivo, podría renunciar. sí, claro, es una de las posibilidades que están incluso en el derecho canónico. Sea, en el caso del Papa, casi nadie habla con esta palabra, pero el Papa es un monarca. Y por lo tanto, como monarca, se podría decir que él puede abdicar incluso, ¿no? La palabra abdicación puede usarse en su caso. Y existe la posibilidad de esta renuncia, eh, que puede ser de muchas maneras. Digamos, ha existido muchas maneras en la historia de renuncias posibles, renuncias forzadas o renuncias voluntarias. Todos conocemos el caso de Ratzinger, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, quien hizo una renuncia voluntaria, pensada, y no por razones estrictamente de salud, sino porque simple y sencillamente encontró que no tenía las suficientes fuerzas para lidiar con todas las intrigas palaciegas y de dentro de la Iglesia Católica en general. Y ha habido muchos otros casos. En la Edad Media hubo muchos casos de renuncias forzadas o de renuncias obligadas o voluntarias. Por ejemplo, en la época de los papas de Aviñón, cuando llegó a haber hasta 3 papas al mismo tiempo, ¿no? Entonces hubo renuncias de los de Roma para que los de Aviñón siguieran, etcétera. Y hubo muchos casos de ese tipo, ¿no? Bueno, en este momento hay un Papa emérito, lo sabemos muy bien, el Papa Ratzinger. Eh, ¿O ya podría haber, murió? podría haber Sí. un segundo Papa emérito. Creo que el Papa Ratzinger, a menos que me equivoque, ya murió, pero Sí, perdón, tienes toda y absoluta razón. sí, Discúlpame, el sí, error lo cometí sí, yo sí. en mi estadística. Pero
podría darse el mismo caso que existió precisamente con el Papa Ratzinger, que vivía mientras fue electo el Papa Francisco. Entonces podría darse que el Papa Francisco, quien al parecer, bueno, ya el Vaticano ya lo confirmó, el Papa Francisco tiene una carta de renuncia lista para en caso de incapacidad. Es decir, que él escribió una carta en donde si en algún momento él ya no tiene la capacidad de gobernar, vamos a suponer que entra en una especie de estado de coma, o sí que necesita estar con un respirador o algo, que en donde ya no puede gobernar, la carta entra en función y entonces se aprueba, digamos. Nadie tiene que aprobar esa renuncia, eso es otra cosa. Cuando el Papa decide renunciar, no se necesita que alguien lo apruebe. Simple y sencillamente con que sea claro que es una expresión voluntaria, como parece ser el caso, bueno, entonces simple y sencillamente se procede a la elección en un plazo de algunas semanas de un nuevo Papa. Roberto, aquí tengo la fecha exacta de la muerte del Papa Ratzinger, 31 de diciembre de 2022. Sí, Fue un error, sí, vamos. así es. Quizá porque era No, noche bueno, de pues Año sí. Nuevo, ya no me acuerdo ni lo que pasó el día, la noche del Año Viejo, en fin, te pido una disculpa, le ofrezco una disculpa al público, desde luego. Finalmente, Roberto Brancarte, la situación es como para que el Vaticano se ponga en estado de alerta. ¿Quiénes andan rondando? ¿Quiénes tienen mejores posibilidades, de acuerdo a cómo se juega la política interna del Vaticano, para suceder Sí. eventualmente a Francisco? Bueno, siempre hay muchos candidatos. Eh, Hay, digamos, dos tipos de candidatos. Están los candidatos dentro de la curia romana. La curia es, digamos, el gobierno de la iglesia. Y dentro de la curia están los dicasterios, es decir, lo que nosotros llamamos secretarías. Y obviamente hay dicasterios importantes. Está la Secretaría de Estado, están el dicasterio para los obispos, para los sacerdotes, para las misiones, etcétera. Muchos de ellos, como son dicasterios importantes que manejan asuntos importantes de la iglesia, pues son personajes que destacan dentro del propio gobierno, digamos, interno de la iglesia. Pero luego hay los arzobispos o los cardenales, que son arzobispos generalmente importantes en algunas metrópolis y que inmediatamente por lo mismo son candidatos, ¿no? Es decir, casi siempre, por decir algo, el arzobispo de Milán o el patriarca de Venecia suelen ser, digamos, personajes sobre los que la gente se orienta, pero también ahora, como lo sabemos desde hace algunos pontificados, pues hay algunos otros arzobispados importantes, incluso en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en América Latina, y muchos de esos se empiezan a hacer, digamos, ahora en la India, en China, hay personajes que pueden ser importantes y que son, digamos, que la gente voltea a verlos como opciones que antes no eran tan claras, pero que ahora cada vez más la gente a partir de una serie de reflexiones comienza a pensar quién es la persona que puede ser quien mejor dirija esta institución. Y generalmente se buscan dos cualidades, que sea un buen pastor y que sea un buen político. Y alrededor de eso se empiezan a jugar muchas candidaturas. Muchas gracias, Roberto Blancarte. Como siempre, es un gusto enorme poder conversar contigo. Igualmente, Pepe. Gracias y buenas noches. El doctor Blancarte, profesor investigador del Colegio de México, sociólogo de las religiones y las creencias.